A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Les decía que por amable solicitud de un radio oyente, estoy comentando en qué consistió el fascismo, cuáles son sus características teóricas, con las dificultades que esto entraña. Por eso se me ocurrió que a lo mejor este programa sobre el fascismo, a lo mejor podría cambiar de nombre y no llamar simplemente Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, sino también Grandes y Pequeñas y Grandes Tristes Historias de la Historia. Porque el fascismo es una experiencia bastante triste de la humanidad, con todas las secuelas que trajo, como todos nosotros conocemos. Entonces, esto que hemos visto hasta ahora, de ese totalitarismo, unipartidismo, unidad monolítica, jerarquía que arrasa con todas las otras jerarquías anteriores, como ustedes ven y como leímos, ¿no? Es un movimiento revolucionario, porque quiere cambiar de manera radical a la sociedad. Cambios fundamentales. Quieren ellos llegar a construir un nuevo tipo de ser humano. Este nuevo tipo de ser humano se llama el Homo fascistus. Miren ustedes, haciendo esta comparación, que muchos no estarán de acuerdo, lógicamente tienen toda la libertad de estar en desacuerdo, porque vivimos en una sociedad democrática, como dije, nosotros estamos en contra del fascismo porque no acepta, ¿verdad?, el supuesto básico de una sociedad pluralista, que es el que puede haber diferencia de opiniones y también conflictos de intereses. Muchos de ustedes no estarán de acuerdo con esta semejanza que estoy yo elaborando entre el fascismo clásico italiano y, por ejemplo, el comunismo o el socialismo soviético, porque algunas características son las mismas. También en la Unión Soviética, por ejemplo, hay una jerarquía y hay un jefe, que se llama Lenin, después se llama Stalin, etc. Y no hay cómo discutir lo que dice el jefe, ¿verdad? En el caso de Stalin, eso es clarísimo. Ya hablamos de eso hace aproximadamente 2 años, ¿verdad? De tal manera que se pretende formar un nuevo tipo de hombre. Entonces, como dije antes, este nuevo tipo de hombre, el hombre fascista, el Homo fascistus, puede ser masa o puede ser jerarca. Pero dije hace un momento de acuerdo con sus aspiraciones, pero también, falta decir, de acuerdo con sus realizaciones. Porque un señor puede querer estar en la jerarquía, pero lo que hace no le permite estar arriba, más bien le impide, entonces deberá quedarse abajo. A lo mejor un poco más de arriba que las grandes masas que llenan las plazas, las calles, sí, pero no podrá subir en la jerarquía si no tiene realizaciones. Ahora, el fascista típico, el clásico fascista, digamos, espejado en Benito Mussolini, sufre de lo que han llamado los sociólogos, los politólogos, amparándose un poco en la psicología, de libido dominandi. ¿Qué significa en latín libido dominandi? Significa el deseo de dominar al mundo mediante actos supremos de voluntad. No mediante actos racionales simplemente. No, la racionalidad queda un poco a un lado. El fascista se enorgullece de su irracionalidad. Además, se enorgullece de su voluntarismo. Hacemos las cosas porque queremos y tenemos éxito porque hemos puesto toda la voluntad en esto que queremos hacer y conseguir. Dante Germino, un estudioso italiano del tema, dice:
la pasión devoradora por controlar la realidad en vez de someterse a ella. Es la libido dominante. Todos nosotros sabemos que es señal de madurez psicológica reconocer que la realidad está ahí, que tiene sus leyes, tiene sus circunstancias, tiene sus características, que nosotros tenemos que respetar. Los fascistas quieren controlar totalmente la realidad, sin someterse a ella de ninguna manera. Lógicamente, esto se agrava cuando se trata de la realidad social, de la realidad política, económica y hasta religiosa, ¿verdad? Por esto, como dije hace un momento, el seguidor, el fascista masa, ¿qué tiene que hacer? Creer, obedecer y luchar. Por esto también en la doctrina fascista, y esto se ve también en el socialismo soviético, se convierte en un culto, en una especie de religión, con creencias, mandamientos, rituales, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta se llegó a elaborar un credo fascista, que comenzaba: creo en Roma eterna e intangible, mi madre y patria, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros nos suena esto muy ridículo, ¿no? Creo en Roma. Es una parodia del credo, una parodia, blasfemia, ¿verdad? Además de blasfema, cursi. Por eso me eximo en leer completo este credo. Luego viene otro punto fundamental del fascismo, teórico, que no está solo en la práctica: la glorificación del terror y de la violencia. Repito, glorificación del terror y de la violencia. Ambos, terror y violencia, están unidos y sirven justamente para defender los principios fascistas, acelerar su triunfo y atacar las virtudes burguesas del compromiso, del diálogo, del dar y del recibir. La sociedad pluralista es eso. A veces podemos ganar, a veces podemos perder. Una persona que tiene realmente convicciones democráticas y se presenta a las elecciones y pierde porque los votantes han escogido a su rival, a su oponente, pues reconoce eso. Lógicamente quedará golpeado, triste, en fin, insatisfecho por la derrota, pero reconoce: no logré convencer a la mayoría de los votantes. Eso significa madurez, no solo política, madurez personal. Cuando un sistema de gobierno político recurre al fraude sistemático, de una u otra manera, está cayendo en estas características del fascismo. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de esto de la violencia. No siempre es tratar de ganar con golpes, que también, los fascistas golpeaban, atacaban, hacían beber a la fuerza aceite de ricino. Pero también van cambiando las leyes, van cambiando las normas. Por ejemplo, los fascistas impusieron en Italia una norma que se parece a nuestro método para repartir los escaños en las asambleas, en la Asamblea Nacional, etcétera, que es, ellos decían, claro, más exagerados, la agrupación política, y voy a leerles exactamente. La nueva ley política de los fascistas atribuía los 2/3 de los escaños a la lista que obtuviera la mayoría relativa del 25% de los sufragios. Piensen ustedes lo antidemocrático que es esto. Nosotros nos quejamos por cierta distribución en nuestro medio, allá era mucho peor. El 25% de los escaños da derecho al 2%, a los 2/3 de los escaños. Es una barbaridad. Pero bueno, volvamos a esto de la violencia, el terror, etc. También aquí nosotros podemos encontrar una frase de Mussolini que es muy decidora, ¿no? Es mejor vivir un día como un león que 100 años como una oveja. Esto también indica por qué los italianos, a pesar de no estar preparados, de tener una industria bélica más bien incipiente, se lanzan a la guerra
convencidos por los discursos demagógicos de Mussolini. Esta glorificación de la violencia también se vio incentivada, ¿no?, por intelectuales románticos con una mentalidad del siglo XIX, caballeresca, mala interpretación de lo que pasaba en la Edad Media. Por ejemplo, Gabriel D'Annunzio es uno de estos románticos que voluntarista, la violencia, hay que conquistar las cosas con la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final ya del tercer segmento de este programa. No se olviden, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, en este momento conversando sobre esa triste historia que se llamó el fascismo. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, contando ahora una triste historia, la triste historia del fascismo. La penúltima característica que nos queda es que el fascismo fue también romántico, algo dije ya en el segmento anterior, y nacionalista. Todo se mira desde ese romanticismo, pero irracional y voluntarista. Ya cité a Gabriel D'Annunzio, también con sus gritos, con sus poses, etcétera, ¿verdad? Con sus formas de vida raras, ¿no? Hay una marcada desconfianza por la razón. Es increíble esto, increíble. No son racionalistas. Esa falta de racionalismo les lleva a exagerar su nacionalismo. Porque la razón a nosotros nos debe decir que, siendo nosotros parte de una nación, de un pueblo, con una cultura, valorando lo nuestro, tenemos que abrirnos a los demás, aportar con nuestros valores a la humanidad y aceptar los valores que vienen de fuera. Nosotros no podemos cerrarlos. La humanidad jamás va a quedar estancada, jamás va a quedar anquilosada en un sistema o en una nación que dirige, las demás obedecen. Eso puede pasar un tiempo, pero nunca va a durar para siempre. Entonces, en primer lugar, se trata de que este nacionalismo una a todos los miembros de una nación dispersos por el mundo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero también hay una tendencia a construir imperios. Mussolini, la conquista de Abisinia. Se comienza a hablar otra vez del imperio, etc. Y por último, el corporativismo. ¿Qué significa corporativismo? El Estado para los fascistas, y esto es lo que distingue de manera radical el fascismo de los movimientos de izquierda. En esto sí no hay consonancia entre unos y otros. El fascismo en esto es totalmente aparte, yo diría anómalo. Dice Mussolini, que escribió un texto, porque Mussolini no es que fue un teórico que tuviese un pensamiento organizado, coherente, estructurado, no. Él hablaba de lo uno y de lo otro, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a sus conveniencias. Por esto también se ha dicho que el fascismo es una forma de populismo, y el populismo no tiene ideología. Vean ustedes lo que dijo alguna vez Mussolini, por esta capacidad de adaptarse. Nosotros nos permitimos el lujo de ser aristócratas y demócratas, conservadores y progresistas, reaccionarios y revolucionarios, legalistas o ilegalistas,
de acuerdo con las circunstancias del tiempo, del lugar, de medio. No puede haber mayor ejemplo de oportunismo, ¿verdad?, que este. Son oportunistas, ¿verdad? Pero me estoy saliendo un poco del tema. Este oportunismo de Mussolini no quita que sí tenga unas ideas básicas sobre lo que él considera que es el fundamento de la sociedad. La sociedad, dice él, está formada por 3 corporaciones a las cuales el ser humano necesariamente pertenece. Todo hombre nace en una familia, toda persona humana nace en una familia, toda persona humana nace en un municipio, en un lugar geográfico determinado, y toda persona humana tiene un oficio. Indudablemente, en esa época, por ejemplo, las mujeres solían tener el oficio de ama de casa, pero tienen ese oficio. Ya en Italia había mujeres que trabajaban fuera de la casa, pero no era eso lo mayoritario. Y los niños y los jóvenes tienen el oficio de prepararse, de estudiar, hasta llegar a tener una profesión. Entonces, decía Mussolini que en estas 3 corporaciones, familia, municipio y trabajo, toda persona cumple una función. Ocupa un lugar determinado y debe ocupar ese lugar y debe cumplir esa función. No puede apartarse, no puede hacer otra cosa. ¿Ya? En cuanto a la familia, debe ser una familia permanente, debe ser una familia perdurable. En cuanto al municipio, debe estar organizado con los vecinos, etcétera, dentro de la línea jerárquica del partido. Y en cuanto al oficio, tiene que organizarse en sindicatos, pero en sindicatos llamados verticales. No son sindicatos de clase, en esto también se opone al marxismo. Los obreros no forman un sindicato, por ejemplo, los trabajadores del metal, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la enseñanza. No, forman un sindicato vertical. Todos los que trabajan, por ejemplo, en el metal, forman el sindicato, desde los gerentes hasta los trabajadores del primer nivel. Los que trabajan sin estar especializados. Es el sindicato vertical. Y lógicamente, esta organización sindical que une a todos, obreros, técnicos, administradores, propietarios, están reguladas, dirigidas por el partido y sirven al Estado. El sindicato no sirve a los trabajadores. El sindicato no está para beneficio de los trabajadores, sino para servir al Estado. Porque había dicho Mussolini en su Carta del Trabajo, publicada en 1927, que la nación italiana es un organismo con unos fines, una vida y unos medios superiores en poder y pervivencia a los simples individuos o grupos que lo integran. El Estado representa a esa nación italiana que, como ustedes ven, es un organismo con fines, vida y medios superiores a todos los individuos. De tal manera que también los sindicatos están bajo la guía del Estado. El Estado y el partido tienen facultades todopoderosas para fijar salarios, para regular la producción, para regular los precios, para solucionar los conflictos, para elaborar los contratos colectivos, para impedir que haya huelgas, etcétera, 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 ¿no? Ustedes ven que el fascismo no es precisamente una organización que respete el pensamiento, que respete el pluralismo, no, señor. No. Y hay algo más. Quiero leer una pequeña línea para ir terminando, ¿verdad? Hablando de una visión general de todo lo que he mencionado, ¿verdad? Totalitarismo, unipartidismo, unidad monolítica, jerarquía, glorificación del terror y la violencia, romanticismo, corporativismo, etc. Una pequeña idea. No se olviden, se apalea a los opositores, se les prohíbe, se rompe, en fin, se les da aceite de ricino, se les destierra y a algunos se los mata. Dice otra vez Kogan, el olvido
de los deberes morales es, en lo sucesivo, un título de gloria, y la mentalidad fascista dejará una profunda impronta. Leo sobre todo la primera parte. El olvido de los deberes morales es, en lo sucesivo, un título de gloria. No es casualidad que allá por 1930, Enrique Santos Discépolo escribiera su tango Cambalache. Los inmorales nos han igualado. La moral no existe para el fascismo, igual que por otras razones no existe para el comunismo. Lenin decía que es moral aquello que conduce al triunfo de la revolución. Los fascistas dicen que es moral aquello que conduce al éxito del partido, de esa organización jerárquica. Y lógicamente ellos no aceptarán ninguna norma moral que venga de fuera, que venga desde una religión, de una filosofía, etc. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, hemos terminado ya este programa de grandes y pequeñas, y en este momento tristes historias de la historia, hablando del fascismo. Yo agradezco a las personas que me piden que hable sobre un tema, también a las personas que me dicen que no están de acuerdo con un punto o con el otro, que me sugieren, por ejemplo, alguna lectura adicional que yo no conocía. Les agradezco muchísimo, sobre todo, esta bondad de escucharme. Será, mis queridos amigos, hasta el próximo programa, si Dios quiere. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Grandes y pequeñas historias de la historia.